Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Mi compañera Vianey Zárate tuvo la oportunidad de entrevistar a Iván El Pollo García, uno de los mejores clavadistas de la historia de nuestro país. Pues como lo comentas, acabo de regresar de los Juegos Centroamericanos con 2 medallas de oro. Excelente noticia para mí, para todo México. Fue una competencia muy importante por varias cuestiones. Una, porque me reencuentro con las competencias internacionales después de lo que viví del 2016 a la fecha. Tuve 2 operaciones, la lesión de la rodilla no cedía más bien, entonces sí, fue muy complicado. Una cosa maravillosa que me pasó fue el nacimiento de mi bebé. La familia que tengo ahora, hoy en día, es lo mejor que me ha pasado. Y bueno, estas 2 medallas de oro me acercan a un récord histórico. Alcanzo con 4 medallas de oro a Fernando Platas en Juegos Centroamericanos y estoy a solo 2 del histórico Joaquín Capilla, entonces es algo que me motiva a seguir adelante, seguir escribiendo mi nombre en la historia de México. ¿Cómo ves el nombramiento de Ana Gabriela Guevara, una de las grandes atletas del deporte mexicano, para este próximo sexenio para la CONADE? Pues yo creo que es un acierto del presidente electo de poner a una mujer, primero que nada, en la cabeza del deporte en México. Hoy en día las mujeres hacen mejor las cosas que los hombres, entonces hay que confiar en ella. Aparte que fue una deportista que marcó historia en México, ella sabe las necesidades que se viven, tanto dentro como fuera de las instalaciones deportivas, entonces yo creo que va a tener unas ideas muy claras y muy buenas para cambiar el deporte en México. Aparte, bueno, ahora la siguiente etapa será pues Lima, para buscar aquellos Juegos Olímpicos, ¿no? También. Así como lo mencionas, Juegos Panamericanos dan plazas olímpicas. En lo personal busco por 3ª ocasión consecutiva ese campeonato panamericano, por consecuencia clasificarme a lo que son Juegos Olímpicos y concentrarme de lleno a mi objetivo, que es ganar medalla en Tokio. Y vamos a hablar de básquetbol porque a pesar de su corta historia deportiva, los capitanes de la Ciudad de México, el equipo de baloncesto de la capital del país, tendrá ya muy pronto su documental. La productora Regina Band prepara un documental sobre los Capitanes, el club deportivo con sede en la Ciudad de México y que pertenece a la liga profesional de baloncesto más importante del país. La producción, titulada Capitanes, retratará el largo camino que han recorrido los deportistas para lograr la profesionalización. La filmación de dicho material se realizó mientras los jugadores se disputaban en la cancha su lugar dentro de las grandes ligas. El documental pronto estará en etapa de postproducción y se espera que se estrene a principios del próximo año. Regina Band ha estado a cargo de varios cortometrajes como The Last Conversation de Bader Farha, When Negatives Collide de Michelle Castro, que ganó el Merit Award en Indie Fest del 2015, More Than Words de Gabriel Chávez, que se estrenó en el Court Matrix Short Film Corner del Festival de Cine de Cannes en el 2015, entre otras. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y vaya polémica que armó ayer la UEFA al dejar fuera de la terna como mejor jugador de la temporada 2017-2018 al argentino Leo Messi. Vamos a ver precisamente quiénes son los 3 que pelearán por esta distinción. De manera sorpresiva, la UEFA dejó fuera de su terna para mejor jugador 2017-2018 al argentino Leo Messi, jugador del Barcelona de España. En una decisión que de inmediato generó polémica alrededor del mundo, la Confederación Europea dejó que la distinción para el mejor futbolista del continente de la temporada pasada se la disputen el croata Luka Modric, el portugués Cristiano Ronaldo y el egipcio Mohamed Salah, dejando fuera de toda posibilidad a Messi. La relación de nominados fue seleccionada por un jurado compuesto por 80 entrenadores de los clubes que participaron en las fases de grupos de la Champions y de la Liga Europea de la pasada campaña, junto con 55 periodistas seleccionados por European Sports Grupo, que representa a cada una de las federaciones miembro de la UEFA. El ganador se dará a conocer en la ceremonia que se celebrará en Mónaco el próximo 30 de agosto, día en el que también tendrá lugar el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Vianey Zárate, 21 Noticias.
Bueno, se acerca cada vez más el maratón de la Ciudad de México, va a ser el próximo domingo y el nervio está a flor de piel. Ayer, para todos los que lo vamos a correr, pues esto es parte ya, este es como el aviso de que ya estamos, ¿no? en pleno maratón. La famosa, este año tocó línea amarilla, el año pasado fue la línea azul, para este año fue amarilla, tiene que ver con el color de la playera, es precisamente la línea que marca toda la ruta del maratón de la Ciudad de México. Estamos viendo escenas precisamente de la zona de la plancha del Zócalo, de ahí arrancarán de 20 de noviembre, arrancaremos el próximo domingo de la zona de 20 de noviembre para rodear la plancha del Zócalo y empezar ya con la ruta de 42.195 kilómetros que tendrá como meta el Estadio Olímpico de Seúl. Así que ya está la línea amarilla por toda la ciudad precisamente que recorre los 42 kilómetros que se recorrerán, que van a recorrer los participantes del próximo maratón. El domingo 42,000 personas estarán corriendo el maratón el próximo domingo. Y vamos a ver porque esta noche hay jornada doble, arranca jornada doble, la jornada número 6 de la Apertura 2018. Son estos los partidos para el día de hoy. Monarcas frente a Pachuca, Pumas aquí en la capital del país a las 7 de la noche frente a los Gallos Blancos del Querétaro y a las 9 Puebla frente al Atlas y el Guadalajara frente al Necaxa. Arranca la jornada número 6, jornada doble. Así que todos felices de que haya fútbol toda la semana en nuestro país. Y ya para despedirme, vaya sorpresa que pasó en un estadio de los Estados Unidos, en un partido de básquetbol. Vean la mascota de este equipo, tiernamente le entregó un osito a una muchacha, pero ¿qué pasó? Vamos a verlo. Bittersweet memories. That is all I'm taking. El susto que le pegó a la muchacha porque era de verdad. Era un teddy. Era un teddy. Parece que es de peluche, ¿ves? Sí, no se mueve. Ni siquiera se mueve. Va flácido. Ven la cara de la señora cuando se levanta. Nadie se esperaba. Oye, pero qué buena condición de la botarga, porque No, subir las para escaleras, cargarlo, imagínate. cargando la botarga, la otra botarga Y y las el que escaleras dentro. y todo. Vaya sorpresa que se ve esta aficionada ya en los Estados Unidos. Es una información deportiva. Muchísimas gracias. Ricardo, Gracias, muchas gracias Ricardo. a ti. Vamos ahora a un resumen.